Hoy nos adentramos en una historia que de verdad parece un guión de Hollywood, Totalmente. pero es que es 100% real. Vamos a analizar el ascenso, casi improbable, de un político en Nueva York. Mm, La fuente que manejamos es un artículo fantástico que cuenta cómo Zohran Mamdani, que hace un año, bueno, casi nadie sabía quién era fuera de su círculo, se convierte en alcalde de una de las ciudades más importantes del mundo. es que es increíble. Así que la misión de hoy es clara. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se pasa de ser casi un desconocido a dirigir al Ayuntamiento de Nueva York en, ¿qué?, 365 días? Pues la fuente nos da unas claves muy interesantes, casi como si fueran los 3 actos de una película. Y el escenario lo es todo. Porque como bien dice el artículo, esto pasa en la capital mundial del capitalismo. Claro, ese detalle lo cambia todo. Exacto. Y el análisis se centra en 3 ejes. Primero, el protagonista, el perfil de Mamdani, que rompe todos los moldes. Segundo, la estrategia de campaña, que es una mezcla muy inteligente. Y tercero, que quizás lo más importante, el mensaje, el programa. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el primer acto, el quién. El artículo no empieza con su biografía, sino con los hitos de su victoria. Y son bastante potentes. Sí que lo son. Tiene 34 años. Es el alcalde más joven en un siglo. Pero es que además es el primer socialista en gobernar la ciudad. El primer alcalde musulmán. Y el primero con raíces sudasiáticas. O sea, es una acumulación de primeras veces que es impresionante. Y lo fascinante aquí no es un dato aislado, es la combinación de todo. Piensa en el contexto. Claro, Un socialista de 34 años, musulmán, de origen sudasiático, llegando a la alcaldía de Nueva York justo ahora. Esto no es una anécdota, para nada. Es un símbolo en sí mismo. Es la cristalización de un cambio generacional, demográfico, cultural, un cambio que, según sugiere la fuente, el poder establecido no supo ver. El texto lo llama la encarnación de la esperanza de un cambio. Una impugnación del poder establecido, dice también. Exacto. Y ojo, no solo hacia afuera, hacia el clima político nacional. También era un desafío dentro de su propio partido. Ah, eso es interesante. Sí, para darle un poco de dimensión, la fuente nos recuerda que ha habido 110 alcaldes antes que él. La inmensa mayoría, hombres blancos. Que alguien con su perfil rompa esa tradición de forma tan clara, pues es una señal muy potente. Todo esto culmina con la victoria. Ajustada, un 50,4% de los votos contra Cuomo, pero una victoria. La paradoja de un socialista al frente del epicentro financiero mundial es casi poética. Esa paradoja es el corazón de la historia. El artículo sugiere que no se entiende su victoria si no se entiende el descontento que hay. Mamdani no gana a pesar de su perfil, sino gracias a él. Se convirtió en el vehículo perfecto para un electorado que buscaba una ruptura. De acuerdo, tenemos un candidato que ya es una declaración de intenciones. Pero claro, solo con simbolismo no se ganan elecciones. Hace falta una estrategia. Desde luego. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El artículo describe una campaña que iba como a dos velocidades, mezclando lo más moderno con lo más clásico. Una fusión curiosa. Empecemos por lo digital. La fuente se fija en un momento clave. Justo cuando se confirma que ha ganado, su equipo lanza un vídeo en la red social X. Dura 10 segundos. 10 segundos. Nada. A mí me parece increíblemente corto para el impacto que tuvo. El artículo lo describe, pero ¿explica la fuente por qué algo tan simple funciona en una ciudad tan saturada como Nueva York? Sí, y lo explica de forma muy aguda. La escena es brillante por lo sencilla que es. Vemos el interior de un vagón de metro, algo súper cotidiano para millones de neoyorquinos. Vale. La cámara enfoca el cartel de la estación, que pone City Hall, o sea, el ayuntamiento. Y solo se oye la voz grabada del anunciador del metro diciendo: la próxima y última parada es el ayuntamiento. Y ya está. Fin. Qué bueno. Es un mensaje que no necesita explicación. Exacto. En 10 segundos comunica victoria, destino y una conexión total con la vida de la gente. Es como decir, uno de los nuestros ha llegado. No es un anuncio, es un momento que compartes. Claro, y me imagino que se hizo viral al instante. Es que no lo compartes por ideología, lo compartes porque es ingenioso. Esa es la clave. Llegas a gente que nunca se tragaría un meeting. Pero lo bueno es que la campaña no se quedó ahí. El artículo contrapone esta genialidad digital con lo que llama un carisma a la vieja usanza. A ver, ¿a qué se refiere? Pues a la descripción clásica del político,
cómodo en la distancia corta del selfie, estrechando manos y besando bebés. Pero en pleno siglo XXI, ¿de verdad sigue siendo tan decisivo el contacto físico, el patearse la calle? Pues ese es el error que, según la fuente, Mamdani no cometió. La estrategia no era digital o presencial. Era una simbiosis de las dos cosas. Ah, claro. El vídeo viral te da notoriedad, genera conversación, pero es el trabajo en la calle, el puerta a puerta, el que convierte ese interés en un voto convencido. Se retroalimentan. Exacto. Lo digital atrae a la gente a la historia y el contacto personal los convierte en parte de ella. Un momento, porque el artículo da una cifra que apoya esto y que es, vamos, casi increíble. Dice que esta doble estrategia movilizó a un ejército de unos 100.000 voluntarios 100.000. y que esta gente tocó más de 3 millones de puertas. 3 millones. Eso suena a operación militar. Explica la fuente cómo se organiza algo así. No entra en los detalles de la logística, pero sí subraya la escala para dejar claro un punto. Esto no fue solo carisma y vídeos virales. No, claro. Detrás de esa imagen fresca había una maquinaria electoral potentísima. 3 millones de puertas es una barbaridad. Habla de llegar a cada barrio, a cada edificio. Demuestra que mientras otros gastaban millones en anuncios, su campaña invertía en gente, en conversaciones. Y esa fue su ventaja, entiendo. Según el texto, fue su gran ventaja competitiva. Superó ser un desconocido, no con dinero, sino con personas. ¿Vale? Tener 100.000 voluntarios es una proeza, sí. Pero son inútiles y no tienen un mensaje claro que llevar a esas 3 millones de puertas. Y ahí entramos en el tercer acto. ¿El qué? ¿Qué les decían a los votantes? Pues aquí el artículo dice que la campaña fue brillante en su simplicidad. No llevaban un programa electoral de 200 páginas. No, para nada. El argumentario se centraba en 3 promesas súper concretas y fáciles de recordar. Exacto, y eran 3 promesas que iban directas a los problemas del día a día de la gente en una de las ciudades más caras del mundo. La primera, autobuses gratis. Que no es poco. Congelación de los alquileres controlados hasta el año 2030. Y la tercera. Guarderías gratuitas para niños menores de 5 años. Y para entender el poder de esto, el artículo nos recuerda el contexto. Una ciudad de 8,8 millones de personas donde el coste de la vida te asfixia. Para una familia normal, el transporte, la vivienda, el cuidado de los hijos, es una soga al cuello. Claro. Estas 3 promesas no hablaban de ideologías, hablaban directamente al bolsillo de cada votante. La de la guardería, por ejemplo, para cualquiera que haya buscado una en una gran ciudad, eso no es populismo, es un salvavidas. El artículo las llama irresistibles, pero también plantea una dualidad interesante. Dice que el programa podía verse como sensato o populista, según se mire. Me gustaría que profundizáramos un poco en eso. Esa es la tensión clave. A ver, desde el punto de vista de un ciudadano ahogado por los gastos, congelar el alquiler es la medida más sensata del mundo. Te da seguridad. Lógico, pero desde la perspectiva de un economista más ortodoxo o del sector inmobiliario, pues puede parecer una medida populista que interfiere en el mercado. Lo mismo con los autobuses gratis, un alivio para el usuario, pero para el gestor de la ciudad la pregunta es, bueno, ¿y esto quién lo paga? La sostenibilidad financiera, claro. El artículo entra en eso. No en profundidad porque se centra en explicar por qué ganó, no en si el programa era viable. Pero al plantear esa dualidad, sensato o populista, nos da la clave. ¿Y cuál es? Que, independientemente de la etiqueta, la campaña tuvo éxito porque conectó con lo que la mayoría de votantes percibía como sensato. La gente no votó por un modelo económico, votó por una promesa de alivio real, tangible, y esa concreción, según la fuente, fue demoledora. Y todo esto nos lleva al último factor que subraya el artículo y que es casi el más sorprendente: la velocidad. La fuente es muy clara. Hace solo un año casi nadie lo conocía. Nadie. Era, y cito, un miembro cualquiera de la Asamblea Estatal de Albany, un político de perfil bajo, vamos. Un puesto que en la política de Nueva York es bastante secundario. No es la plataforma de lanzamiento habitual para ser alcalde, desde luego. Para nada. Y él se saltó todos esos pasos. El artículo describe su viaje como uno a toda velocidad rumbo a la fama global. Pasar de asambleísta anónimo a alcalde de Nueva York en 12 meses. Es que desafía toda lógica política. Y creo que este último punto es la síntesis perfecta de todo. Este ascenso meteórico demuestra que quizá las reglas del juego han cambiado. Puede ser. Ya no hace falta pasar décadas subiendo por la jerarquía del partido si eres capaz de crear una tormenta perfecta.
Y la historia de Mamdani, tal como la cuenta esta fuente, es el manual de esa tormenta. La fórmula perfecta, la combinación letal, un perfil que encarnaba el cambio, un mensaje ultra concreto sobre el coste de la vida y una estrategia híbrida que usó la viralidad digital para encender la mecha y un ejército de voluntarios para que explotara en toda la ciudad. Comprimió en un año lo que a otros les lleva toda una carrera. Entonces, recapitulando esta historia, las claves que nos deja la fuente son claras. Primero, un protagonista cuyo perfil no era un problema, sino su mejor arma. Sin duda. Segundo, una campaña brillante que entendió que el futuro es una mezcla de un tuit ingenioso y de gastar suelas de zapato. Y tercero, y fundamental, un mensaje que no hablaba de promesas lejanas, sino de soluciones directas para los problemas que no dejan dormir a la gente. Es una síntesis perfecta de lo que expone el artículo. Y si me permites, me gustaría cerrar con una reflexión que sale de todo esto. Adelante. El artículo detalla con una precisión de cirujana cómo Zoran Mamdani ganó el poder con una campaña que el propio texto llama irresistible. Ganar es una cosa, pero la verdadera cuestión que queda en el aire, y que solo el tiempo dirá, es cómo se traduce la retórica de una campaña irresistible en la complejísima y a menudo frustrante realidad de gobernar una de las ciudades más ingobernables del planeta. Ese será el verdadero segundo capítulo de esta historia. Exacto.